Bueno, entonces comencemos con un poco de teoría y vamos directamente a los modelos. Yo voy a hacer un video grabado, ya, máximo hasta la próxima semana por ahí. Yo le subiría, pero eso no va a ser como que en vivo ni nada por el estilo. De ejercicios resueltos y también al curso de la misma María Belén le voy a subir el taller resuelto que ya tuvieron, creo que tuvieron dos talleres. Les voy a a subir la resolución. Y bueno, y eso. Entonces, y con mi Jenny yo creo que tienen taller el día, creo que es el día martes. Entonces, el día martes, una vez que ya hagan el taller y todo, también voy a resolver el taller que ella les va a dar y pues ahí ya les subo también el video. A ver, déjame ver qué dicen. A ver, con la Miss Bobia la última clase fue de set partition, set packing y set covering. Ya, ya, listo. Entonces, hoy día para... A ver, hoy día vamos a ver, entonces ya con esto que me dijeron, vamos a poner aquí. Vamos a ver el knapsack problem, el capital budgeting problem, después también vamos a ver el assignment, el matching, y con la misma María Belén alcanzaron hasta ver covering, partitioning, y ¿cuál más? Covering, partitioning y a ver, ya, y packing. Sí, sí voy a grabar la ayudantía. Está grabándose, solo que como no se puede grabar en 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 Teams porque no se guarda, pues entonces estoy grabando con otra aplicación y después voy a ver si la subo a YouTube y les paso el enlace. ¿Ya? Ya, eso con respecto a lo de Miss María Belén. Me imagino que hasta ahí han de haber visto. Ahora, con Miss Jenny, según lo que conversé con ella, ya vieron Shift Scheduling y también vieron lo que es Facility Location. Entonces, hoy día, como les digo, para que nos alcance en máximo 2 horas de ayudantía, eh, los primeros son súper sencillos. Y el covering, partition and packing también son súper sencillos. Yo voy a explicarles cómo modelarlos y en qué ocasiones se pueden utilizar estos modelos. Ya, y voy a hacer un video ya resolviendo como tal problemas. Y eso se los voy a subir para que si quieren verlo pues lo vean. Entonces, a ver, eso va a ser como que el itinerario del día de hoy. ¿Ya? Y vamos a comenzar con el... Primero, especificándoles que esto como tal, el- la materia de programación entera se parece bastante a lo que es investigación de operaciones, porque es parte de investigación de operaciones. Ahora la diferencia es que acá, como dice la materia como tal, el nombre de la materia, se utilizan enteros, o sea, se necesitan respuestas enteros. Sin embargo, eso no significa que vamos a concentrarnos siempre nomás en respuestas enteras. La mayoría sí va a ser, pero en algunos casos también vamos a tener variables continuas, ¿ya? O de repente variables enteras, pero que no son binarias, porque algunas veces se confunden
O de repente confunden el hecho de porque es ser entero no se puede binario, o viceversa, de que solo se puede binario. No. Aquí vamos a aprender de todo. Ya, eso con respecto a la introducción. De ahí no hay mucho que decir con lo que es teoría. Aquí ya estoy más que nada para explicarles los modelos. Y un truco que a mí me sirvió es no memoricen los modelos, porque siempre van a haber cambios. Lo ideal aquí es interpretar cómo modelar los problemas, matemáticamente hablando. Entonces, no siempre va a ser igual, ¿ya? Ahora, en el curso de Miss Jenny, y en el caso de que Miss María Belén no les haya dado, pero ella usualmente siempre antes de introducir un modelo hace, o sea, como que da unas estrategias de modelamiento que sirven bastante para entender el problema, ¿ya? Entonces, primero vamos a entender la primera modeling strategy, que en este caso es, digamos, una estrategia de modelar problemas. Vamos a entender el primero, ¿ya? Entonces, la primera estrategia es saber cómo modelar matemáticamente, ¿verdad? Una variable que se pueda escoger y no se pueda escoger. O sea, que sea blanco y negro, no gris. No sé si me va a explicar. Es tipo, ¿es o no es? ¿Ya? Y aquí viene la introducción de las variables binarias. Las variables binarias sirven bastante para modelar algún problema que tenga que ver con una decisión. Es decir, uno puede ser que si se elige o si se decide por esa opción, y 0 es lo contrario. ¿Ya? Eso es con respecto a la primera estrategia de modelar, que en inglés es Modeling All or Nothing Requirements, que es modelando todo o nada, requerimientos de todo o nada. Y eso es la decisión como tal, ¿ya? ¿Y cómo se modela esto? Pues primero el All or Nothing Variable Requirements se modela con XJ, ¿verdad? Que puede ser 0 o, no vamos a escribir en inglés, o UJ, donde UJ ya puede ser una variable binaria. En esta variable binaria, ya como tal, podría ser 1 o 0, ¿ya? Ahora, no se queden ahorita, eso es la teoría. Quédense que la estrategia en conclusión para modelar es tener una variable, ¿verdad? Que sea 1 o 0, ¿ya? Y eso es una variable binaria. En conclusión, la primera estrategia como tal es cómo modelar los requerimientos de todo o nada, de todo o nada. La respuesta es variable binaria, ¿ya? Esa como introducción. Ahora, un ejemplo como tal podría ser para introducción de lo que es el knapsack problem o el problema de la mochila, ¿ya? ¿Por qué se llama problema de la mochila? Porque en el knapsack problem lo que nosotros queremos ya como tal es intentar acomodar, en este caso, se podría hacer como, dependiendo de cómo lo veas, una minimización o una maximización. Podría ser maximizar la utilidad, en este caso, ¿verdad? De algo que tú quisieras llevar de valor. Es decir, tú tienes una mochila, ¿verdad? Y de repente tienes objetos valiosos que tú quieres llevar en esa mochila para vender. Tú en ese caso no te importa el tamaño, sino te importa sacar la mayor utilidad en esa venta. Entonces tú no te vas a concentrar
que te entre la mayoría de cosas. Imagínate que haya, no sé, un, un celular o un iPad, digamos, o una tablet que vale $600 y un collar de oro que vale $1000. Ahí si el problema te está diciendo maximizar utilidades, en ese caso eh, lo que uno prioriza es el valor de las de las cosas. Ahora, si ese mismo problema, que es el problema de la mochila, cambia el enfoque y dice quiero minimizar, eh, ¿qué se podría decir? Minimizar, digamos, minimizar la cantidad de objetos en la mochila. Entonces ahí en ese caso, pues uno busca escoger los objetos más grandes para que en la mochila haya menos cosas, ¿ya? Todo eso es dependiendo el enfoque que uno le quiera dar al, al problema o que el problema te lo dé a ti. Ahora, empecemos como tal lo que es el modelo del knapsack. Siempre nosotros vamos a tener, yo creo que ya los profesores les explicaron que vamos a tener una estructura del modelo que va a ser los conjuntos. No les voy a poner en español, es para que ustedes todavía los aprendan a identificar en inglés. Vamos a tener los parámetros, vamos a tener las variables, la función objetivo y las restricciones. ¿Ya? Ahora vamos a modelar el knapsack. En este caso, en el knapsack, nosotros vamos a tener un solo set. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí set. Y vamos a subrayarlo porque ya vamos a empezar a modelar. En este caso el set yo lo quiero llamar J, ¿verdad? Y vamos a ponerle set of object, que hay objetos. Hay objetos en ¿cómo se llama? O sea, hay objetos entre los cuales nosotros tenemos que decidir cuál meter en la mochila. ¿Ya? Entonces, eso con respecto al conjunto, vamos a ponerle que es 1, 2, pero nosotros no sabemos los objetos. Entonces, según el problema, pues ahí está hasta el n. Ahora, como parámetros, que es el siguiente apartado para modelar, nosotros tenemos que definir los parámetros, ¿ya? Nosotros tenemos que leer bien el problema y poder poner bien lo que son los parámetros, porque si nosotros no identificamos los parámetros como tal, entonces el problema va a tener menos, no va a tener sentido prácticamente y no va a poder resolverse como se tiene que resolver. Ya. Ahora, usualmente en el knapsack problem nosotros lo que tenemos son un parámetro que significa el peso del objeto, que ya más adelante vamos a hacerlo, a identificar con un ejemplo. Object J. No se olviden, no sé si ustedes lo hacen desglosado o sin índice. Acá nosotros como tal, digamos, al menos a mí me enseñaron a hacerlo indexado. Ya más adelante van a ver tipo con sumatorias, no poniendo x1, 2 o x2 más x3, no. Ahora, no está mal que ustedes lo hagan, solo que yo de manera práctica pues lo voy a explicar de esa manera, ¿ya? Y bueno, y siempre no se olviden que en el WJ, cuando uno establece un parámetro, tiene que definir si es para todo J o para todo I, dependiendo de lo que ustedes pongan, ¿ya? Este weight, que en este caso sería el peso, ya nosotros siempre en el knapsack problem vamos a tener un costo asociado a ese objeto, ¿ya?
Entonces, pongámosle que el weight, le puse weight porque no siempre va a ser costo de dinero, ¿ya? Sino va a ser un peso. Y dependiendo de lo que vayamos a maximizar o minimizar, pues en ese caso se va a poder hacer. En este caso dejémoslo como weight, pero aquí le voy a poner cost para que puedan identificarlo. Ahora, también nosotros vamos a tener un valor, que en este caso va a ser un value of object J. Y también para todo J perteneciente a J. Y este value, en cambio, es la utilidad que uno recibe. Es la utilidad de cada objeto. Es decir, el costo de llevar en la mochila es que, digamos, si es de precio, pues entonces digamos que me cuesta $5 llevarlo, un ejemplo. Pero yo lo vendo por 7. Entonces el 7 es el valor, la utilidad, y el peso sería 5. Usualmente el peso se lo utiliza más para constraints, para restricciones. Que dicen las restricciones de la mochila es que tiene que llevar máximo $10. Entonces ahí se puede utilizar ese parámetro. ¿Ya? Ahora, nosotros también lo que nos tenemos en el knapsack es un límite. Pero este límite es, vamos a ponerle aquí utility. Este límite como tal lo vamos a identificar como B y no va a tener asociado ningún índice. ¿Por qué? Porque va a ser un límite general, no va a ser un límite por objeto. Entonces lo podemos dejar así. Y vamos a ponerle el límite. Este límite, como les digo, no tiene una J porque no está asociado a cada objeto, sino es un límite general. Ahora, vamos a lo que son variables. Ya tenemos los conjuntos, ya tenemos los parámetros, ahora vamos a las variables. Ya. Ahora, en las variables, como les dije al principio de la estrategia de modelado, nosotros aquí en el knapsack problem es un problema all or nothing, es decir, todo o nada. La decisión se basa en que llevo ese objeto sí o no. No es que sí a medias o de repente puede ser no, es sí o no. Entonces en este caso la variable va a ser una variable binaria. En donde 1 significa que el objeto J es seleccionado. ¿Ya? Y 0, caso contrario. Que en inglés es otherwise. Ya. Eso con respecto a la variable. Es sencillo este modelo porque solo tiene una variable y es la binaria. Nada más. Ahora vamos a la función objetivo. Que en este caso, usualmente, en los problemas de la mochila, vamos a maximizar la utilidad en este caso. Pero como les digo, ustedes tienen que leer bien. Lo que nosotros le damos aquí, la profesora o el ayudante, o el contenido o el libro, son solo herramientas para que ustedes puedan modelar, pero no siempre va a ser así. Ustedes tienen que leer bien el problema para minimizar o maximizar dependiendo de lo que le pidan. En este caso vamos a maximizar la utilidad, que en este caso vamos a maximizar el valor que se lleva en la mochila. ¿Ya? Entonces, vamos a poner max de la sumatoria desde J1 hasta N, porque si se acuerdan, en el set nosotros pusimos de 1 hasta N, porque no sabemos, pues en verdad en un problema cuántos van a haber. Y eso va a ser la sumatoria de VJ, que es la utilidad, por XJ. ¿Cómo funciona esta función objetivos? Sería la suma de todos los valores de utilidad de los objetos multiplicado por la binaria. Es decir, si x1 se lleva, entonces es 1. Y este 1 se multiplica por el valor y ese valor, pues imagínense que es 15, entonces es 15. Ahora, digamos si x2, que en este caso vamos a ver si es 2 y esto vale 13, digamos. Pero es x2. Vamos a ponerle x2. Y x2
es 0, esto automáticamente se hace 0 y se suma 0. Así funcionan las variables binarias, ¿ya? Entonces, eso con respecto a lo que es la función objetivo. Y de ahí vienen las restricciones, que solo es una restricción. Bueno, en inglés las restricciones se ponen así: subject to, que es sujeto a, y esta restricción, que es la única, tiene que ver con lo que es el peso o el costo que les había mencionado anteriormente. Este costo es con respecto al límite. Entonces, si yo digo, como les había explicado, el costo son $15, ¿verdad? Y esos $15 de X1 y X2 vale $13, y digamos que solo tengamos dos objetos y el límite es 20. Obviamente tiene que ser uno del otro, entonces ahí yo decido si va X1 o X2. En este caso, como 15 es mayor que 13, entonces obviamente yo quiero maximizar esa utilidad. Y ahí, pues, al valor de 15, pues se escoge el 15. Pero con respecto a lo del costo, ¿verdad? En cambio es diferente, porque el costo son otros valores y tienen otro como límite. En este caso, si X1 tiene un costo de 5 y yo quiero que el límite sea solo que tenga que llevar en la mochila, qué sé yo, $10, y X2 cuesta $10, entonces ahí no es maximizar, sino es lo que me cabe para poner el límite. Y en ese caso, esa restricción está sujeta a esa función objetivo. Entonces, ¿cómo podría modelarla? Sería igualmente la sumatoria de j igual a 1 hasta n del peso multiplicado por la variable binaria. Entonces, esto está interconectado. Si esta se hace 1, acá también va a ser 1. Y esto va a jugar un papel importante, porque tienen que cuadrar prácticamente que este WJ entre dentro del límite, que esto va a ser menor o igual a B. Entonces, así es como se modela el knapsack, que yo no sé por qué no se está borrando aquí. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, el borrador. No, sí, es que cuando hago así se borra. Bueno, ahí borra. No sé por qué no se borra, pero bueno. Bueno, entonces, como tal, el knapsack problem se hace así. Lo único que me faltaría aquí es poner que XJ pertenece a los binarios para todo J perteneciente al subconjunto J. Y ese es el knapsack problem, ¿ya? ¿Cómo yo podría ponerlo como un ejemplo? Vamos a ver. En este caso, digamos que nosotros tengamos... Vamos a abrir una nueva página. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre el knapsack problem? Miren, este es un problema para que lo relacionen de mejor manera, que creo que Miss Jenny les dio porque lo saqué de sus diapositivas. Pero es para reforzar lo que es el modelo, porque el modelo es sumamente sencillo. Como pueden ver, es una formulación pequeña, es una formulación sencilla, así que no hay tanto por donde irse
o de repente confundirse. Aquí nosotros tenemos, digamos que son carros, creo que son carros. Sí, son carros que nosotros aquí como tal tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones de una compañía que necesita elegir entre esas 6 opciones para poder incrementar la velocidad de los carros. Pero ese incremento de velocidad tiene pues un costo asociado. Lo que la compañía quiere en este caso es maximizar este speed increase, que sería la velocidad que se puede incrementar a los carros, ¿verdad? Al menor costo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos formular eso? ¿Cómo nosotros podemos, en este caso, pues, minimizar eso? Digo, maximizar. Nosotros podemos primero hacer el set. Que en el set vamos a llamarlo igual, tal, que es de 1 al 6. Después vienen los parámetros. Esos parámetros como tal solo tenemos dos, que en este caso sería el coste, ¿verdad? Y el speed increase. Vamos a llamarlo a este CJ y a este SJ, digamos. Entonces nosotros tenemos también un límite. Digamos que el límite del costo en este caso son, qué sé yo, pongámosle 30, creo que son millones que están, o miles, pero digamos que pongámosles 30, creo que esto está en miles. Vamos a ponerle que el límite es 30, que en este caso tiene que ser $30,000. La decisión está en qué opciones, porque se puede escoger más de una, qué opciones entran dentro de este presupuesto y me permiten aumentar la velocidad. Y aquí viene lo que les digo, lo que les dije al principio, que se puede ver de diferente manera. Digamos, si en cambio el límite no es de los costos, sino el límite es de cuánto quiero incrementar. Que quiere incrementar máximo 20, creo que está aquí en millas por hora. Pero vamos a ponerle kilómetro por hora. Entonces el límite puede ser 20 kilómetros por hora. Ese tiene que ser el límite. Entonces en ese caso, lo que se puede hacer es minimizar el costo para que se alcancen esos 30 kilómetros por hora. Esos 20 kilómetros por hora, digo. ¿Ya? Entonces depende de cómo el problema te lo digan. Y ustedes como tal tienen que estar atentos a eso para poder establecer el límite, para poder establecer bien la función objetivo. Digamos que en este caso, nosotros, como les dije, el límite es de costo. O sea, yo ya tengo un presupuesto asignado que son $30,000. Entonces, en este caso, la función objetivo, vamos a poner la variable, que la variable no cambia, es XJ, 1 y 0. No se olviden de poner lo de la formulación, lo de cuándo es 1 y cuándo es 0, ya, porque esos sí son puntos menos. Si uno no explica bien, inclusive también los parámetros tienen que explicar cómo se explicó aquí. Este es el modelo como tal, cómo se lo tiene que hacer. Algo que tengo que añadir aquí es que ustedes siempre, pero así siempre tienen que explicar la función objetivo y las restricciones. Yo les recomiendo aquí escribir al lado con otro color tipo esta función objetivo, así como que esta función en inglés obviamente. O así como que la función objetivo ¿qué es maximiza? Maximiza tal. ¿Qué maximiza? Y así. Y digamos la restricción aquí también a un lado. O de repente pueden ponerle un 1,
un 2 y al lado poner 1, 2 y explicarlo. Ya depende de ustedes. Y digamos en el 2 decir como que esta restricción limita el peso que tiene que como máximo, pues depende del problema. Digamos aquí en este caso sería limita el costo máximo de presupuesto que hay para el incremento de velocidad. Entonces eso es lo que tienen que poner. Ya, entonces ¿cómo aquí sería la función objetivo? La función objetivo, si yo tengo un presupuesto que es del costo, ¿verdad? Yo no quiero minimizar el costo. Yo ya tengo $30,000. Lo que quiero aumentar es el speed increase. Y en este caso sería maximizar la sumatoria de J hasta 6, porque son 6 opciones, ¿verdad? De SJ por XJ. Entonces, ¿qué se dice ahí? Que cada vez que XJ, que es la variable objetivo, que es la variable binaria, coja el valor de 1, se va a multiplicar por la velocidad y se va a sumar para maximizar. Y ahora, como restricción, tenemos en cambio que la sumatoria de J desde 1 hasta 6 de CJ por XJ tiene que ser menor o igual a 30. ¿Y ese 30 qué significa? $30,000, que es el presupuesto. Ese es como que el límite que hay. Y ahí yo ya lo tengo resuelto. Uno lo puede meter en GAMS y ahí vas a ver cuáles serían las opciones que si teniendo $30,000, pues maximizan la velocidad, el aumento de velocidad. ¿Ya? Eso es como un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Como les digo, el knapsack es sencillito. Ese de ahí es como tal solo una restricción, una variable, un set. Es el más sencillito. ¿Alguna pregunta por ahí con respecto a este problema? Ya. Entonces, vamos con el siguiente modelo, que recién vamos de lo que teníamos pensado, una. Ahora, el Capital Budgeting Problem es prácticamente lo mismo que el knapsack. Inclusive se lo puede estar llamando un problema de la mochila multidimensional, porque en este caso ya no hay como tal solo un límite y un set. Ahora hay más sets, ¿ya? O sea, hay más opciones de sets y los parámetros siguen igual. Lo único es que como hay más parámetros de sets, más opciones de sets, que son los conjuntos, pues va a haber diferentes límites, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la formulación general de este problema? La formulación general, vamos a poner aquí Capital Budgeting Problem. El Capital Budgeting Problem, la formulación general es así. Tenemos usualmente, esta es la general, dos sets. Seguimos teniendo el set de objetos que son de 1 hasta n. No sabemos cuántos objetos hay. Y ahora vamos a tener un set que lo vamos a llamar I de recursos. Ya después con un problema vamos a poder asimilarlo mejor. En este caso vamos a tener, no sabemos tampoco cuántos recursos. Como parámetros tenemos absolutamente lo mismo. Y en este caso, en los parámetros, en cambio, aquí viene el doble índice. ¿Por qué? Porque aquí digamos el peso, que es casi lo mismo que el knapsack, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos es que tenemos un peso del objeto J, ¿ya?
Vamos a cambiarle esto I y J. Ajá. Entonces aquí sería weight of object E of resource S. Para todo J perteneciente a J y para todo S perteneciente a S. ¿Qué es? Yo estoy hablando, estoy loco. Para todo I perteneciente a I. ¿Ya? No se olviden nunca de eso. Ahora, el valor sí va a ser por cada I. ¿Por qué? Porque el valor de los objetos es indiferente a qué recurso se utilice. Entonces, nosotros ya tenemos el VI, que sería el utility value, o el valor de utilidad del objeto I. Y vamos a tener un B, un límite, pero por cada recurso. Ya, aquí para todo I perteneciente a I y aquí para todo J perteneciente a J. Ahora, estos parámetros, ¿cómo se relacionan entre sí? Digamos que en un problema uno tiene un set de opciones, un conjunto de opciones. Imagínense que las opciones como tal son, qué sé yo, cuatro casas. Digamos que son 4 casas. Tenemos 4 casas, esas son las 4 opciones, ¿verdad? Sin embargo, esas 4 casas como tal tienen diferente costo dependiendo del mes del año. ¿Ya? Y digamos que estamos en octubre, ¿verdad? Y solo falta octubre, noviembre y diciembre. En octubre esa casa tiene un valor, en noviembre tiene otro valor y en diciembre tienen otro valor. Entonces, esos resources vendrían a ser las opciones las cuales modifican ya las opciones iniciales. Más adelante con un ejemplo lo van a entender mejor. Pero serían esas opciones o esos recursos que modifican las opciones del set inicial. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama capital budgeting? Porque usualmente nosotros tenemos que ver el menor coste y nosotros tenemos que prácticamente coger como que la menor cantidad de dinero en este caso para poder invertir en diferentes opciones, utilizando diferentes recursos. ¿Ya? Entonces, eso por lo pronto de los parámetros. Ahora, con respecto a la variable, sigue siendo la misma. En la variable tenemos un XJ que va a ser 1, 0. If object I is selected, no es XJ, es XI. Y selected. Y aquí otherwise. Ya. Vamos a la siguiente página. Sigamos con la función objetivo. La función objetivo en este caso sería maximizar también, dependiendo de cómo lo vean, pero usualmente es maximizar desde I igual a 1 hasta N de VI por XI. ¿Ya? Entonces eso no cambia como tal. Por eso les digo, el knapsack problem y el capital budgeting es casi lo mismo. Y de ahí las restricciones vendrían a ser lo mismo, solo que aquí lo que cambia
¿verdad? Es que el parámetro, que en este caso el parámetro es WIJ, ya tiene doble índice. Sin embargo, nosotros solo vamos a seguir sumando de un índice. Es decir, vamos al índice de las opciones. En este caso es de I hasta N, de WIJ por XJ menor o igual a B sub J. Esto es I. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? Nosotros vamos a sumar en I. La sumatoria es en I. Es decir, el J se queda estático. ¿Cómo lo puedo escribir en la restricción? Aquí, para todo J perteneciente a J. Es decir, para cada J se va a sumar todos los I. Es decir, para, qué sé yo, J en este caso serían los recursos. Para cada recurso se tienen que sumar todas las opciones. Y eso va a ser un límite por cada recurso. ¿Ya? Digamos, un ejemplo. Imagínense que una escuela, vamos a inventarnos un ejemplo para que lo entiendan mejor. Ya, digamos que nosotros tenemos un conjunto. Vamos a poner una tabla aquí para que lo entiendan. Y eso sería todo por si acaso. Lo único que faltaría aquí es la restricción de tipo de variable, que en este caso sería XY, pertenece a los binarios, para todo Y perteneciente a Y. Ya, ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una tablita, ¿verdad? Ahí. Y vamos a tener cuatro opciones. Ya. Entonces, nosotros vamos a tener... ¿Es stop check? Ya. Nosotros vamos a tener aquí cuatro opciones. Digamos, nosotros tenemos un problema en el cual una empresa como tal tiene cuatro opciones de jabones. Digamos, entonces tiene la opción 1, la opción 2 de jabón, la opción 3 de jabón y la opción 4 de jabón, ¿verdad? Sin embargo, aquí como tal tienen, estas son las opciones. Esto que vendría a ser el set I. En este set I, que lo nombramos así en el Capital Budgeting, entran, cada vez que lo ponen, tienen que poner set of products o set of, en este caso, soaps, jabones. Y bueno, tenemos cuatro opciones. De esas cuatro opciones de jabones, de forma de jabones, pongámosle forma de jabones, tenemos aquí los recursos para hacer esos jabones. Pongámosle que uno puede ser de frutilla, otro puede ser de mango, digamos, de fragancia de mango, otro de fragancia de mora y el otro de canela. ¿Verdad? Este vendría a ser el otro conjunto, el conjunto de los recursos. Entonces tenemos cuatro opciones de formas de jabones con cuatro opciones de tipo de fragancia, en este caso. Ahora, nosotros en cada una de estas combinaciones, ¿verdad? En cada una de estas combinaciones tenemos un peso. Digamos que este peso vendría a ser el costo de producir ese jabón. Entonces digamos que el de frutilla con esta forma vale $2, acá 3, acá 4, acá 4, etc. ¿Ya? Esos serían los costos. Entonces, cada costo está asociado a los dos conjuntos. Es decir, que el tipo de jabón 1
con sabor a frutilla no es lo mismo que el tipo de jabón 1 con fragancia mango. ¿Ya? Entonces eso por lo pronto significa este WIJ, que es el costo o el se podría decir, sí, el peso, el costo. Y ahora nosotros, ¿verdad? También tenemos otro parámetro, que en este parámetro es el valor de cada objeto I. ¿Ya? El valor de cada objeto I es este valor de acá, que vamos a ponerlo como que value. Y eso significa en cuanto lo venden a este tipo de jabón. Digamos que el tipo de jabón 1, no importa la fragancia, lo vamos a vender a $10. El tipo de jabón 2, no importa la fragancia, lo van a vender a 12. Y así con cada tipo de jabón. Entonces con eso nosotros ya tenemos la utilidad que se va a sacar. Pero nosotros en este caso también ya tenemos límites. El límite de estos recursos. De los recursos de este tipo de fragancias. Entonces digamos que los límites, aquí en este caso, significa, vamos a ponerlo en términos de dinero, porque estamos hablando en términos de dinero. Que tenemos como presupuesto para el de frutilla, $12, digamos. Para el presupuesto del de mango, $13. Y así sucesivamente. Entonces nosotros en este caso ya tenemos límites por recurso, valor por objeto y costo asociado al recurso y al objeto. ¿Ya? No sé si tengan alguna pregunta con respecto al ejemplo para que entiendan un poco más lo que es el capital budgeting. Ya, entonces sigamos. Entonces todo está claro. Entonces, ahorita que nosotros ya tenemos como tal un ejemplo para poder aterrizar lo que es el capital budgeting significa que tenemos opciones, digamos en este caso opciones de tipo de jabón, que en este caso podría ser, qué sé yo, tipo de jabón o de la forma o de repente de su composición, no sé, yo no sé mucho de jabones. Pero pongámosle que es por tipo de jabón y cada tipo de jabón tiene su utilidad. Pero también cada tipo de jabón tiene su costo asociado con respecto a la fragancia que se le va a poner al tipo de jabón. Y en cambio las fragancias, que puede ser de frutilla, mango, mora, canela, tienen sus límites de presupuesto. Es decir, solo puedo invertir en los de frutilla hasta $12. Digamos que sean baratísimos. O podemos ponerlo en miles, que hasta $12,000 y así. Entonces ahí en este caso nosotros utilizaríamos prácticamente la misma formulación del problema. En vez de E set of objects, podría ser E set of soaps o set of products. J set of resources, en vez de J set of resources, pueden ser J conjunto de fragancias. Y así. El WIJ, en vez de ser weight, puede ser un CIJ, que puede ser costo del objeto I del recurso S. Y así. Y VI puede ser la utilidad del jabón I. Y el BJ puede ser límite de la fragancia J. Y así. Uno tiene que adaptar el modelo con respecto a lo que el problema se le da. ¿Alguna pregunta con capital budgeting? Si no tienen pregunta, pues entonces vamos a ir con el siguiente modelo. Ya. Entonces eso con capital budgeting. Ya tenemos también ya el capital budgeting. Ahora, no sé si ustedes vieron primero el covering o el partitioning o el assignment, pero vamos a ir con el assignment problem, que también es súper sencillo. El assignment problem, como dice su nombre, es un problema de asignación. Ese problema de asignación, en este caso, siempre va a ser entre dos conjuntos. Esos dos conjuntos, ya, digamos aquí hay un conjunto de 1, 2, 3, 4 objetos. Y acá hay otro conjunto de 1, 2, 3, 4 objetos. Ahora, estos conjuntos como tal,
nosotros tenemos que asignarlo con el otro. Es decir, el 1 con el 3, el 2 con el 2, el 1 con el 3 y el 4 con el 4. Entonces prácticamente el problema de asignación es eso, de que tenemos dos conjuntos y con respecto a una función objetivo que puede ser, qué sé yo, minimizar costos o maximizar la capacidad de las opciones de los conjuntos, no sé, depende del problema. La cuestión es asignarlos con función a su función objetivo, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con la formulación general del assignment, que en este caso vamos a hacerlo con respecto a un problema que creo que lo vieron en planificación de la producción, de repente, que es asignar personas a trabajos. Entonces vamos a hacerlo con ese fin. Asignar personas a actividades, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros, como siempre, empezamos con lo que es los sets. Ya, ahora tenemos el set y en este caso nosotros vamos a tener dos sets. El primer set, que vamos a llamarlo I, va a ser set of people. En este caso vamos a también ponerlo hasta n. Y J va a ser set of activities, que también vamos a ponerlo hasta n. Algo particular aquí en el assignment problem es que los dos conjuntos tienen que tener la misma, ¿cómo se llama? La misma dimensión. Es decir, si en el conjunto de personas hay n personas, tienen que haber n actividades para que sea factible el problema. Si hay una opción de que si es que no se pueden, como que n personas con n trabajos, nosotros podemos crear dummies, como que poner de repente una restricción para igualar las dimensiones y que no escojan ningún dummy. O de repente, qué sé yo, si hay 4 personas y 5 trabajos, pero no es necesario completar los 5 trabajos, sino que yo quiero asignar solo a 4, entonces ponemos una persona extra que nosotros sabemos que esa no va a contar y pues esa se le asigna al trabajo que no queremos que lo asignen y así. Pero empecemos primero con respecto a lo que es lo que es la misma dimensión de conjuntos. ¿Ya? Esperen un momentito. Inicio de clase.
Ya volví, disculpen chicos. Justamente me llamaron un ratito. Bueno, sigamos con lo que es el assignment problem. Pregunta, en este caso, ¿los de Miss María Belén ya vieron el assignment problem? ¿O todavía no? Porque yo no sé si ella ve esto después de partitioning, covering y packing. No sé si me pueden dejar un mensajito, pero bueno. Ahorita vamos a seguir con esto, lo que es assignment problem. Ya. Bueno, entonces, nosotros tenemos como tal dos conjuntos. Y como les había mencionado, pues la idea de este problema es asignar de ese conjunto al otro conjunto, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es de que una de las personas tiene que asignarse a una de las actividades. Y en este caso, nosotros vamos a tener solo un parámetro dependiendo del problema, pero la formulación general vamos a tener solo un parámetro. Que en este caso sería un parámetro que corresponda qué es lo que nosotros queremos minimizar o maximizar con respecto a los dos grupos que queremos asignar. En este caso, imagínense que por conocer personas, de repente, como son personas, de repente nosotros querramos maximizar la productividad o el nivel de productividad de esa persona en la actividad. Imagínense que una persona es más productiva en una actividad que otra. Entonces, de repente la empresa midió esa productividad, de repente por el tiempo en el que produce cosas o por el throughput que lanza esa máquina. Entonces, nosotros tenemos ese valor y nosotros queremos maximizar de que la persona que tenga con mayor productividad en esa máquina sea la que se asigna a esa. Entonces, vamos a poner aquí que CIJ es la productivity level of person I at job J. ¿Ya? Solo vamos a tener un parámetro. Ahora, con respecto a lo que es las variables, ¿verdad? Tenemos también solo una, que es la decisión. ¿Por qué es decisión? La decisión es que si vamos a poner esa persona I en el trabajo J. Esa es la decisión. Entonces, uno si persona I, if person I, is assigned, que es asignado, to job J. 0 otherwise. ¿Ya? Eso sería la variable. Y la función objetivo sería, vamos a ponerle así, objective function, para ser más rápido. Sería maximizar. Y aquí hay algo interesante. Nosotros aquí tenemos una doble sumatoria de I y J. ¿Por qué? Porque nosotros queremos maximizar la sumatoria de los dos índices. Es decir, imagínense que nosotros sumamos, digamos que sean, ¿cuántos trabajos puse? Bueno, n. Digamos que sean 4 trabajos y 4 personas, ¿verdad? Entonces, cuando sumamos solo un índice, que de repente, digamos que sea estos los índices correspondientes a I y estos son los índices correspondientes a J, si nosotros solo sumamos un índice, ¿verdad? Sería tipo que ese de aquí se sume con respecto al otro índice y estos de aquí no. ¿Ya? Entonces está mal esa formulación de función objetivo, sino que se tienen que sumar. Si son 4, ¿verdad?
la sumatoria de esto, esto y esto con respecto a la de 2 con 2, 1, 2 con 2, 2 con 3 y 2 con 4, la de 3 con 1, 3 con 2, 3 con 3, 3 con 4, la de 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3 y 4 con 4. ¿Ya? Entonces es la sumatoria de todo, por eso se hace la doble sumatoria. ¿Y qué es lo que se multiplica? Pues el CIJ por el XIJ. Significa que nosotros vamos a multiplicar esa variable binaria por la productividad de ese par que queremos asignar. Ya, eso con respecto a la función objetivo. Y ahora vamos con respecto a las restricciones. Y las restricciones también son sencillas. Nosotros vamos a tener dos simples restricciones. Uno que es la sumatoria de un índice en donde tenemos que exigir. Ya les explico esa restricción. Ya. Esta restricción como tal, para todo I perteneciente a I, y esta es para todo J perteneciente a J. Ya, la primera restricción, ¿qué es lo que me dice? La primera restricción me dice que para todo I, es decir, para cada persona, solo va a haber una actividad que se va a poder elegir para esa persona. Eso es lo que me dice, porque aquí lo que va a hacer es que para la persona 1, ya, vamos a poner aquí, para la persona 1, que es I, el trabajo 1, más para la persona 1, el trabajo 2, más para la persona 1, el trabajo 3 y más para la persona 1, el trabajo 4, de todas estas opciones, solo una se va a hacer 1. Entonces, este igual a 1 me fuerza a que solo una de estas opciones se haga 1. Digamos que sea que el trabajador, que la persona 1 se asigne a la actividad 2. Entonces, esto se hace 1 y automáticamente esto se hace 0, esto se hace 0 y esto se hace 0. Y eso es lo que me obliga a que sea esta igualdad 1. Entonces esa persona 1 ya tiene solo asignada una actividad para él. ¿Ya? Eso con respecto a la primera. Y la otra es también, es lo mismo. Es lo mismo que les digo, pero ahora con respecto a la actividad. Es decir, una actividad solo tiene que ser asignada a una sola persona. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la actividad. Es decir, la actividad 1, recuerden que la actividad es J, entonces sería x21 más x31 más x41 igual a 1. ¿Esto qué significa? Que la persona 1 es asignada a la actividad 1, la persona 2 es asignada a la actividad 1, la persona 3 es asignada a la actividad 1 y la persona 4 es asignada a la actividad 1. Ahora, ¿qué es lo que me dice eso? Lo mismo, que solo una actividad va a ser asignada a una persona. Entonces, esto se me va a hacer, digamos, 1, y aquí se me va a hacer 0, y aquí se me va a hacer 0, y aquí también se me va a hacer 0 para que se mantenga esta igualdad. ¿Qué significa? Que la persona 2 está asignada en el trabajo 1. Y eso significa que solo una persona es asignada al trabajo. Y en cambio la de acá es que solo un trabajo es asignada a una persona. Entonces de eso se trata de la asignación, estas restricciones. Ya, eso con respecto a las restricciones. Y de ahí tenemos la restricción más simple, que es la de variable. Definir que es binaria para todo I perteneciente a I y para todo J perteneciente a J. Y ya, ese es el modelo de asignación como tal. No sé si tengan alguna pregunta. Es súper sencillo. Así que no sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Si no, para seguir con el siguiente modelo. ¿No? Bueno. Entonces, solo para hacerles saber. Cuando, digamos, uno aquí en el assignment tiene un conjunto que tiene 3 personas y tiene 5 máquinas, digamos, o 5 actividades, para poder hacer el assignment uno tiene que crear dummies. O sea,
información o personas dummies. Que entonces esto ¿qué es lo que hace? Que haya la misma cantidad de personas y trabajos y se asignen uno a cada uno. Y estos últimos dummies pues no sirven mucho. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a poner en este caso, digamos que es productividad, le vamos a poner que su productividad es 0. Entonces, como nosotros queremos maximizar, les van a tomar la importancia al 1, 2, 3 y no a los dummies. Entonces, eso es lo único que se hace cuando son diferentes dimensiones. Y eso tienen que tener en cuenta. Ya. Bueno, eso con respecto al assignment. Vamos a tacharlo de lo que es la clase de hoy. Que creo que no vamos a alcanzar, chicos. Yo creo que les voy a dejar grabado. Vamos a hacer hasta ahorita. Vamos con el covering, partitioning y packing. Y de ahí el matching, el shift y el facility location. Les hago con ejercicios y los subo a YouTube. Vamos a terminar con el matching problem. Y ese lo voy a subir a YouTube. Y de ahí yo ya les subo los otros con ejercicios y todos para que practiquen. Ya. Eso con respecto al assignment. Ahora vamos con el partitioning. Covering y packing problems. Ya, esto es súper sencillo. Esos de aquí, yo creo que igual que el knapsack, son los más sencillos. ¿Por qué? Porque nosotros como tal, lo que vamos a hacer es sumarle ciertas restricciones a un modelo sencillo de repente de knapsack o de capital budgeting, porque como tal el partitioning, el covering y el packing no son modelos como tal, son tipos de restricciones. Vamos a explicar primero los tipos de restricciones. Entonces vamos primero con el partitioning. El partitioning lo que significa es que tú tienes, digamos, un conjunto de... Un conjunto como tal. El partitioning es que de exactamente o sea, se divida exactamente por igual ese conjunto. ¿Ya? Entonces, digamos, si es una torta, vamos a hacer como que si esto está igual, es lo que hice. ¿Cómo se traslada a lo que es una restricción? Digamos que de todas las XJ, ¿verdad? Que en este caso podrían ser las opciones que obviamente tienes en el conjunto J, y XJ es una variable binaria. ¿Cómo se hace eso? De que esto sea igual a 1. Es decir, de todas estas opciones, ¿verdad? Que se parten, solo una, exactamente una, se escoja. ¿Ya? Eso se llama partitioning. Que solo una de las opciones se escoja. El covering, en cambio, significa que al menos una se escoja. Es decir, ¿cómo se traslada eso? Sumatoria de todas las variables binarias en J sea mayor o igual a 1. Covering significa que cubrir, que al menos se cubra una. Ahora, el problema también te puede decir que al menos sean 2 o al menos sean 3. Todo depende del problema. Pero el covering significa que al menos una se cumpla. Es decir, esta de aquí cumple con el requisito. Pero digamos, si yo escojo otra, también cumple con el requisito. Y si yo escojo 3, también se cumple con el requisito de esta restricción. Ahora, ese es covering. Y packing, en cambio, es en cambio lo contrario.
Eso significa que a lo mucho una se puede escoger, pero no es obligación cogerla. Entonces se traduce a que es menor o igual a 1. Es decir, si nosotros de aquí, digamos, borramos esto de aquí, y vamos a hacerlo otra vez. Digamos, si aquí, en este que partimos, lo vamos al packing, si yo no selecciono ni una, cumple. Si yo selecciono una, también cumple. Pero yo ya no puedo seleccionar más de una, porque guárdense estas palabras: a lo mucho y al menos. Al menos una, en este caso, es covering, que al menos una porción de ese, o al menos una opción voy a elegir. Pero si yo digo a lo mucho una, significa que lo máximo que puedo coger es una. Y de una no puedo, por eso es menor o igual a 1, pero es a lo mucho, tampoco me obliga. En cambio, partitioning sí te obliga a escoger una. No es ni a lo mucho ni al menos, sino igual a una. Ahora, ese 1 que está ahí al lado, no se lo guarden que siempre va a ser 1. Puede ser 2, 3, dependiendo del problema. No es que si te dicen partitioning o covering o packing, vas a poner la restricción así tal cual. No. Digamos, un problema te puede decir que al menos 3 se escojan, o a lo mucho 3. Entonces, dependiendo del problema, uno utiliza esas restricciones. ¿Ya? Eso con respecto al digamos, este de aquí, este partitioning o covering o lo que sea, se puede traducir también en el knapsack de acá. Ya, digamos aquí, en este de aquí, si te dicen que al menos 2 tienes que escoger, porque imagínate que la respuesta óptima sea una. Entonces a este knapsack yo le puedo poner acá como restricción también que al menos, digamos, de todos los j, que en cambio es igual a 1 hasta 6, de xj, que al menos, es decir, mayor o igual, al menos 2 se escojan. Entonces yo le puedo sumar esa restricción a ese modelo. Y no deja de ser knapsack. A eso me refiero con que el covering, partitioning y el packing no necesariamente siempre es como tal un problema que solo tenga eso. No, se puede añadir dependiendo del problema. Y ahí vuelvo y repito con lo que les digo al principio. No se confíen o estudien esto como que exactamente lo que es. No, sino estudien cómo interpretar esos problemas para poder, cuando ya se les presenta el problema, pues entenderlo, formularlo y saber poner las restricciones y su función objetivo de la manera correcta. ¿Ya? Eso con respecto a partitioning, covering y packing. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esas restricciones. Bueno, eso de ahí. Y como habíamos quedado, disculpen también por el atraso de hoy día de la ayudantía como tal, por eso les voy a subir esos videos de los otros problemas. Pero hoy día vimos el knapsack, el capital budgeting, el assignment y el covering y partitioning y packing constraints. Ahora, para la grabación yo les voy a explicar el matching problem, el shift scheduling y el facility location, que esos son también los que más complejos son. Y pues bueno, también para no confundirlos a los chicos de la ingeniera María Belén, porque ellos todavía creo que no ven esos de ahí. Entonces, eso, espero que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, eso yo les voy a subir la ayudantía a YouTube y el video grabado de las otras con los ejercicios y todo. Yo les aviso para que vayan practicando. Igual si puedo también voy a sacar unos problemas tipo como que combinados para
para que puedan ver que no siempre es lo mismo, exactamente lo mismo, pero que ustedes practiquen, ¿ya? Y bueno, eso chicos, espero que les haya sido de ayuda y nos vemos el próximo sábado. Gracias.